Bueno, entonces, para hoy día tenemos que acabar el tema de vectores. Hemos quedado en eso y nos faltan muchas páginas, pero en realidad no es tan difícil lo que tenemos que avanzar, así que con lo que hemos visto ya en la anterior clase van a poder realizarlo tranquilamente esta parte. Vamos a sumar vectores otra vez, pero ahora con un método más general. Bueno, este método se llama suma de vectores por descomposición vectorial. Entonces hay que saber descomponer vectores, ¿no? Como hemos practicado la otra vez. Por ejemplo, este vector inclinado A, hay que saber descomponerlo en un horizontal y otro vertical. Este vector B ya no hay que descomponer porque ya es vertical. El vector C igual lo vamos a descomponer en su horizontal y vertical. Entonces, básicamente, el primer paso es realizar lo que acabo de decir. Aquí tenemos la componente AX para el vector A y la componente AY, tal y como se ha explicado la otra vez, ¿no? Una horizontal apuntando a la derecha y la vertical apuntando hacia arriba, como dice el vector negro original, que es el vector A. Sus módulos, tanto de AX como de AY, se calculan directamente, como también hemos visto ya. Por ejemplo, el AY es el lado opuesto del ángulo de 35 grados, ¿no? Es su lado opuesto, entonces este se calcula con el seno. Por eso aquí dice AY es igual a 120 por seno de 35. El 120 es el tamaño del vector original y este es el ángulo, ¿no? Del que estábamos analizando. Sí. Y su lado opuesto. Entonces al descomponer, AY sale de un tamaño de 68. Viendo en el gráfico, si todo esto es 120, que esto mida 68, tiene coherencia. Para AX ya utilizamos el coseno, ¿no? Porque ya hemos utilizado el seno para AY. Así que calculando 120 por coseno de 35, sale 98. Y viendo el gráfico, que esto mida 98, también tiene sentido, tiene coherencia, así que las componentes están correctas. BY es especial, decíamos, porque como ya es vertical, ya no hay que descomponerlo, ¿no? Solamente si era inclinado hay que descomponerlo. Cuando es vertical, todo el valor de BY va a ser, bueno, todo el valor de B, en realidad, todo el valor del vector B, que era este, va a ser BY, ¿no? Entonces, en este caso, BY tiene un valor de 100 unidades, ¿no? Porque ese era el valor de el vector B. Y como el vector B es vertical, todo ese módulo de 100 va a ser ahora BY. Directamente se anota sin fórmulas. En el caso de BX vale 0 porque como tenemos una vertical directa, no hay nada en el eje X, podemos decir. ¿Ya? Este es el eje X, no hay ningún vector que dibujar. Entonces directamente colocamos 0. Ese es el caso especial del vector B. El vector C igual se descompone en vertical y en horizontal con las fórmulas respectivas, utilizando el seno y el coseno, y en este caso salen estos valores, ¿no? CY sale 61 y CX sale 72. Ahora el segundo paso va a ser darle signo, ¿ya? A estos mismos valores de AY, AX. En este caso, en el primer paso están como módulos. AX, que vale 98,30, es el tamaño de este vector, ¿no? El tamaño. No importa si lo medimos de aquí hacia la derecha o de la derecha hacia la izquierda, es su medida de tamaño. Pero ahora, según a dónde apunta, le vamos a dar un signo. Como está apuntando a la derecha, AX va a ser positivo, ¿ya? Porque en el eje X, como vemos en esta gráfica, los vectores que apuntan hacia la derecha son positivos y los que apuntan a la izquierda negativos. Entonces ahora también vamos a analizar el signo de AY, ¿no? En este caso dice positivo, veamos por qué se ha puesto positivo.
porque esta flecha apunta hacia arriba. Entonces, por eso va a ser en este caso positivo, porque la ley de signos en el eje Y, los que apuntan hacia arriba tienen que ser positivos y hacia abajo negativos. Entonces, de esa manera, ya tenemos los dos signos para los vectores en el eje X, Y, que son los componentes del vector A. El vector B, también hay que anotar los signos correspondientes. El 0 no tiene signo, ¿no? Así que no interesa si tiene signo menos o más, el 0 se lo nota sin signo, que era este valor de Bx. Ahora By, su signo aquí se le ha dado negativo. Eso es porque, viendo la gráfica del vector By, apunta hacia abajo. Entonces, por eso hay que colocarle signo negativo. Para el vector C, miren, aquí tenemos dos negativos. Veamos por qué se le ha puesto negativo a cada uno de estos valores, ¿no?, que había de los módulos de estos vectores, ¿no?, Cx y Cy. Como podemos ver en el eje X, el Cx apunta a la izquierda, entonces por eso se le ha puesto negativo. Y el Cy apunta hacia abajo, por eso se le ha puesto negativo aquí el signo. ¿Hasta ahí hay alguna duda? ¿Quién más se ha unido? Israel, ¿no? Israel y David. Sí, bueno. Hasta ese paso, buenas noches. ¿Tienen alguna duda? Hasta este paso de colocarle signos a los componentes. Es el paso 2, ya, colocarle signo a estos valores, ¿no? Estos valores que se calculan con trigonometría, ¿no? Que son AY, AX, BY, BX, que vienen de estos dibujos, ¿no?, de vectores. Sí. ¿Tendrían alguna duda? Hasta ahí, el paso 1, paso 2. No, ninguno. Dicen, ¿podría Sí. volver a repetir, por favor? Recién acabo de entrar. A ver, el paso 1, bueno, tenemos primero los 3 vectores para sumar, ¿ya? Los 3 vectores, queremos sumarlos, y en este método de descomposición vectorial se los puede sumar de golpe, 3 vectores o 4 vectores o muchos vectores. Ya no vamos a sumar de 2 en 2 nomás, como con el método de triángulos que hemos avanzado y les he dado una práctica. Para esto se puede sumar los 3 vectores de golpe. Entonces lo que vamos a hacer es, en este ejercicio, calcular la suma de A más B más C. El primer paso es descomponer los vectores. Y esto es sencillo, relativamente sencillo. Cualquier vector que esté inclinado hay que descomponerlo en el eje X, en un vector en el eje X y otro vector en el eje Y. Entonces el vector A, que apunta hacia arriba y hacia la derecha al mismo tiempo, miren, tiene uno que apunta hacia la derecha y otro hacia arriba, ¿no? Serían dos vectores, uno en el eje X y otro en el eje Y. De eso se trata. Y el vector B, que estaba aquí, el original, ya apunta hacia abajo, ya es vertical. Como no está inclinado, no se descompone. Por eso en su dibujo de descomposición sigue el mismo vector. No se descompone, se lo deja así. Y ahora le colocamos en vez de B, como aquí en el paso 1 estamos descomponiendo en los ejes X y Y. Entonces ahora en este paso le podemos colocar BY en vez de B, porque está en el eje Y. El vector C, el original, es inclinado, ¿no? Entonces hay que descomponerlo en el paso 1 en un horizontal y un vertical. Esa descomposición sería de esta manera, ¿no? Un vector que en X apunta a la izquierda y otro vector en Y apunta hacia abajo, porque tienen que hacerle tienen que hacer lo mismo que hace el vector C. El original apunta hacia abajo y apunta a la izquierda al mismo tiempo, ¿no? Este vector original, a la izquierda y abajo. Entonces sus componentes de la izquierda uno y el otro abajo. De ese dibujo, como tenemos el ángulo de inclinación, aquí también el ángulo de inclinación, se forman triángulos rectángulos, se llaman, ¿no? Porque aquí hay 90 grados, ¿no? Horizontal y vertical forman 90 grados. Entonces utiliza estas fórmulas para calcular el tamaño de estos vectores AX y AY, ¿no? Y también de CX y de CY, fórmulas trigonométricas, de triángulos rectángulos. Aquí hemos utilizado el método directo de descomposición, que es multiplicar
el módulo original, ¿no? El módulo original del vector A, ese hay que utilizar y multiplicarlo por, ya sea por seno o por coseno del ángulo que tenemos. Y a quién le toca utilizar el seno y a quién le toca utilizar el coseno, eso depende del dibujo. Este ángulo de 35 grados tiene como su opuesto, o el que está al frente, ¿no?, de directa relación a Y. Entonces hemos dicho la anterior vez que ese lado que está en posición al ángulo tiene directa relación, ¿no?, porque mientras el ángulo se abre más, este también va a crecer, este vector podría crecer. Entonces su opuesto directo, el que tiene directa relación, ahí se utiliza la función seno. Entonces a Y le toca utilizar o calcularse con la función seno, o con la operación seno, de 35 grados en este caso. Entonces estos dos operados haciendo la multiplicación respectiva nos da 68,83, que sería el valor del tamaño de este vector, es su tamaño. Ahorita, en este momento está sin signo, ya no estoy colocando ni más ni menos porque lo estoy tomando aquí como módulos, ¿ya? Módulos, tamaños de estos vectores. Calculo el tamaño de esto, ahora calculo el tamaño de esto de AX, igual con el 120, que es el tamaño del vector original, y ahora con el coseno de 35, ¿no?, porque para el otro he utilizado el seno. Ahora a la AX le tocaría calcularse con el coseno. Esa es la lógica, uno con el seno y el otro con el coseno. Al multiplicar estos dos sale 98,30, que sería el tamaño de este vector AX, su tamaño, ¿no?, sin signo todavía. En cambio el vector BY, como no tiene una figura de triángulo, porque ya es vertical, directamente se copia en la componente vertical, se copia directamente este valor de 100. Por eso aquí dice BY es igual a 100 de tamaño 100, todavía sin signo. Y en el eje X no hay ningún vector dibujado, no hay vectores dibujados, así que en BX se supone que no hay componente, ¿bien? Por eso se coloca un 0. Eso es lo que sucede cuando un vector es vertical. Con los vectores verticales, cuando queremos descomponerlos, vamos a decir que su componente en X vale 0 para los vectores verticales, ¿no? Ahora, para este vector C también se lo descompone de forma parecida al vector A, y los valores que salen de tamaño son 61, que sería el 0,06, sería el tamaño de este vector vertical, y 72,77, que sería CX, el tamaño de este vector. Ahora, el siguiente paso ya es colocarle signos. Vean, todos estos valores están sin signos aquí, solamente son tamaños, todos son tamaños y están sin signo o con signo positivo, podríamos decir. Pero ahora el paso 2 es tabla de componentes, pero con signos. Y para colocarle signos utilizamos el plano cartesiano, tal y como lo conocían, digamos, en geometría analítica o en otras materias tal vez. El plano cartesiano siempre se utiliza. Y además estamos acostumbrados a colocar los que tienden hacia la derecha, positivos; los que tienden hacia la izquierda, negativos; los que tienden hacia arriba, positivos; los que tienden hacia abajo, negativos, ¿no? Eje X, eje Y. Entonces, por eso he analizado para AX sus componentes. A ver, AX apunta a la derecha, entonces en el eje X los que apuntan a la derecha van a ser positivos. Entonces, para el valor de AX, que es este valor, ahora le coloco un signo positivo. Aumentar ese signo nomás, ¿no? Pero ya teníamos el valor. Para AY, también aquí le he puesto un positivo porque, viendo el dibujo, AY apunta hacia arriba. Eso me dice que en el eje Y le corresponde el signo positivo. Para el vector B, no hay en X nada, así que no va a tener signo. En Y apunta hacia abajo, el vector B o vector BY. Entonces lo que sucede es que este valor de 100, el tamaño de 100, como apunta hacia abajo, en el paso 2 ya se le coloca este signo negativo, porque los que apuntan hacia abajo van a ser negativos.
Entonces ya conocíamos que valía 100 el tamaño del vector BY. Ahora le aumentamos el signo negativo porque vemos que apunta hacia abajo. Aquí vemos, ¿no?, que apunta hacia abajo. Ahora para el vector C, CX apunta a la izquierda, entonces va a ser negativo. En el eje X los que apuntan a la izquierda son negativos. CY apunta hacia abajo, también va a ser negativo. Entonces de esa manera, tanto CX y CY tendrían valores negativos. Entonces a estos valores que teníamos calculados aquí, que eran los tamaños de sus vectores, le colocamos ahora signos negativos, ¿no?, aquí y aquí. Y eso es todo el paso 2, así de sencillo de colocar signos, pero hay que hacerlo con cuidado para no equivocarse, porque un signo equivocado hace fallar la suma. Esos serían los pasos que hemos realizado antes de la consulta. Ahora el paso 3, miren, también es sencillo, es emplazar valores en una fórmula. ¿Qué valores vamos a emplazar? Estos valores del paso 2, ¿ya? Entonces el paso 1 ya lo hemos utilizado, aquí lo hemos fotocopiado el paso 1, pero le hemos aumentado 2 signos. Ahora vamos a utilizar estos valores del paso 2, tal y como están con sus signos. ¿Y qué se hace en este paso? En el siguiente paso, en el paso 3, es ver qué cosa queremos sumar. En este caso, la pregunta original era hallar la resultante de sumar A más B más C. Entonces, esto queremos obtener. Sumados los tres vectores, ¿qué sale? ¿Qué vector sale, ¿no? Así que esta es la fórmula que vamos a utilizar en el paso 3, ¿no? Así simple, A más B más C. Se pueden colocar otras fórmulas, como vamos a ver más adelante, con números y con signos negativos, se puede. Pero este es el más sencillo de sumar directamente A más B más C. La cuestión es copiar la fórmula aquí. Miren, A más B más C. Y eso se le iguala a un vector R, que es la resultante, ¿no? De esa manera, decimos que la resultante que queremos hallar es igual a la suma de estos tres vectores, porque esa es la fórmula que queremos aplicarnos. Queremos saber qué sale de la suma de A más B más C. Y a continuación, miren, se hace la misma fórmula, pero ahora en versión eje X. ¿Cómo sería en versión eje X? A todos se le aumenta X. Rx, es decir, R en el eje X es igual a en el eje X más B en el eje X más C en el eje X. Es básicamente esta misma fórmula que le he copiado. Aquí se copia tal como está y se le aumenta las X al lado, ¿no? Rx, AX, Bx, X. Así de sencillo es copiar la fórmula original aquí. Después de eso hay que tener un poco de cuidado en reemplazar valores. Miren, todo lo que decía AX se vuelve un número. ¿Qué número tiene que volverse? En el paso 2 dice. A ver, buscamos AX en el paso 2. Dice más 98,30. A ese número tiene que volverse, ¿no? Entonces aquí decía X, ahora tiene que volverse abajo en más 98,30. El signo más no lo he anotado porque se sobreentiende al principio, ¿no? Pero si quieren anotarlo, también se puede anotar porque es lo mismo al principio de una operación, anotar de una suma y de esta, anotar el signo más, se sobreentiende a veces, ¿no? Entonces lo anotan o no lo anotan, va a dar lo mismo. Luego dice, ahora en la fórmula, mucho cuidado con esto, después de que hemos reemplazado a X con su valor, es como si todo lo que estuviese ahorita en gris se volviese en esto, ya es como reemplazar, ¿no? Reemplazar, pero de esa manera, tal y como está, con este valor que hemos copiado del paso 2. Entonces solamente hemos reemplazado esto, y a continuación tenemos un signo más, eso no lo hemos utilizado, ese signo más se copia, así que no le corresponde a ningún valor de vector. Este signo es de suma de aquí, de esta ecuación, de esta fórmula. Este signo más se copia, y ahora a continuación tenemos Bx. Este Bx, que está después de este signo más de suma, lo buscamos, vale 0. Entonces, a continuación se anota
ese 0, ¿no? Que estaba ahí, que sería el valor de Bx. Luego viene un signo más, se lo copia. Luego viene el Cx, se lo busca y es un negativo. Entonces esto hay que reemplazar donde decía Cx. Tendríamos que reemplazarlo después del signo más, ¿no? ¿Y de dónde sale el paréntesis? Sale de esto, de que no se puede anotar así. Miren. Si a Cx directamente lo copio tal y como está del paso 2 y le anoto menos 72,77, si lo anoto así, no se puede, ¿no? Juntar este signo positivo y negativo de esa manera. Por eso hay que utilizar aquí paréntesis cuando vean que hay valores negativos, ¿no? Entonces esa es la clave. Cuando tengan que utilizar, reemplazar un valor del paso 2 y ven que es negativo ese valor, lo colocan entre paréntesis y listo. Ahí se soluciona la situación de estar analizando y todo eso. Directamente lo colocan entre paréntesis y este paso ya está terminado. Colocan en la calculadora esto y les sale esto. En este caso sale positivo. ¿Ya? Ese signo también va a ser importante para hacer un análisis posterior. En este caso sale positivo. ¿Alguna pregunta de esta fórmula, la otra fórmula, el reemplazo o el cálculo más si quieren, cálculo final? Pueden preguntar de dónde sale la fórmula, o de dónde sale la otra fórmula, o de dónde sale el paréntesis, el cero, cualquier cosa que tengan dudas. Ahora es cuando aprovechen para preguntar también, ¿no? Yo acabo de entrar recién en el liceo y pues no he entendido mucho. Ya lo vas a tener que repasar en la ¿no? Después. Pero todo lo que estoy preguntando ahora actualmente también puedes preguntar. Bueno. ¿Ya? Bueno, entonces, después de utilizar la fórmula que queremos calcular, que es la suma de A más B más C, en versión X, reemplazar sus valores. Y con los valores en la calculadora sale esto. Ya tenemos la sumatoria en el eje X. Esa sumatoria en el eje X vale más 25,53, que lo vamos a utilizar después. Pero es importante saber que lo hemos analizado en el eje X, ¿no? Por eso aquí dice todo AX, BX, CX y LX. Ahora hacemos lo mismo en el eje Y. Es la misma situación, la misma forma de analizar esto que hemos hecho aquí, pero ahora en versión eje Y, en el eje Y. Entonces en el eje Y ya todo sería con AY, BY y CY y RY, ¿no? Que vendría de esta fórmula, pero ahora está en versión Y, todo en Y, en el eje Y. Entonces, teniéndole a la fórmula, simplemente hay que reemplazar, ¿no? Después del signo igual, tenemos inmediatamente está AY. Eso hay que buscar en la tabla del paso 2. Este valor de AY. Que dice más 68,33. Así que los reemplazamos con ese valor de más 68,83 aquí, ¿no? Aquí abajo está reemplazado. ¿Y dónde está el signo más? Ya les he dicho que al principio, después del signo igual, si viene un signo, si viene un valor positivo, puede estar así nomás, o también pueden colocarle como estaba en el paso 2, así con su signo y todo, y no va a afectar a la respuesta. El primer valor se sobreentiende que tiene, si es positivo, se sobreentiende que no se le puede anotar su signo, se le puede omitir, ¿no? Pero si le quieren colocar, igual va a funcionar. Ahora, después de AY, viene un signo positivo. Ese signo se lo copia porque es de suma. Después de 100 viene el valor de BY, lo buscamos el valor de BY y es un negativo, así que entre paréntesis lo vamos a colocar y se coloca así entre paréntesis menos 100 después de este signo más, ¿no? Que quiere este signo de acá.
Ahora después de BY viene otro signo de suma, que sería este signo. Y ahora buscamos CY en el paso 2. Y en el paso 2 vemos que vale un negativo, menos 61,06, así que entre paréntesis. Y viene aquí, entre paréntesis, menos 61,06. Entonces, al operar ya en la calculadora todo esto, les va a salir negativo 92,23. Y ese es la sumatoria o el valor de la sumatoria en el eje Y. Ya tenemos ahora la sumatoria en el eje X, que es este valor, y la sumatoria en el eje Y. En los dos ejes ya está. En el siguiente paso hay que dibujar estos dos vectores. Este es como si fuese un vector en el eje Y y este es como si fuese un vector en el eje X. Hay que dibujar estos dos vectores y luego la resultante se dibuja, va a ser un vector inclinado. Como este es vertical en Y y este es horizontal en X, vendrían a ser así. Miren, en el eje X lo analizo, 25,53 de tamaño. ¿Y a dónde apunta? Nos dice el signo. Apunta, el signo más nos dice que apunta a la derecha, ¿no? Porque hemos utilizado esta ley de signos, esta convención de signos, ¿no? En el eje X, si sale positivo o algo está apuntando a la derecha, es positivo. Entonces aquí en el eje X ha salido positivo la sumatoria, ¿no? Entonces dibujamos un vector apuntando a la derecha, de tamaño 25,53, sería este vector. Y ya no se le coloca el signo más aquí, porque este signo más lo hemos utilizado para dibujar esta punta de flecha, apuntando a la derecha. Ahí lo hemos utilizado este signo más. Así que aquí ya no se le anota, solo se le anota el tamaño del vector. 25,53 es su tamaño. Eso es importante. Y también analizamos aquí el resultado en el eje Y. Ha salido un tamaño de 92,23 el tamaño. Y el signo negativo nos dice que hay que dibujar un vector apuntando hacia abajo, ¿no? Como dice esta convención de signos. Si sale negativo, apunta hacia abajo. Entonces, este negativo nos sirve para dibujar la punta de flecha, ¿no? Este signo negativo. Pero el tamaño es 92,23, como podemos ver aquí. Ahí está. El tamaño se queda como tamaño así sin signo, ¿ya? Y el negativo lo hemos utilizado para saber que apunta hacia abajo. Entonces así se construye en este paso, se construyen los dibujos. Estos dibujos, estos dos vectores dibujados en el paso 4 se han construido simplemente con estos dos valores de acá, del paso 3, con este valor y con este valor se ha construido el paso 4. Inclusive se puede, aquí al lado se puede dibujar, ¿no? Este dibujo, viendo este valor, aquí se puede hacer un dibujito, ¿no? El dibujito de este valor. Aquí, o sea, este dibujo. Y de RY, viendo este valor y el signo, este dibujo se lo puede hacer aquí al ladito, ¿no? Les usamos campos, ustedes se pueden usar espacio en su práctica, uniendo el paso 3 y el paso 4 en un solo paso. Y le anotan ustedes en la práctica, paso 3 y 4. Y calculan esto y al ladito hacen el dibujo. Calculan esto y al ladito hacen su dibujo, ¿no? Esos dibujos ya lo trasladan ahí arriba. Y así se ahorran espacio si quieren, para no estar haciendo doble espacio, ¿no? Estar gastando espacio. El paso 5 es sumar estos dos dibujos del paso 4. Es como la suma de vectores que ya hemos visto más antes, dibujar un vector tras otro. Eso tienen que hacer. Miren, empezaríamos, digamos, con un punto aquí, punto inicial. Empezaría este vector, llegaría aquí. Y de aquí tienen que empezar ahora este vector de acá, ¿no? Empezaría este punto aquí y el vector vendría hacia abajo, como este dibujo. Bueno, aquí la sumatoria lo he empezado por Y, también se puede hacer empezando por Y. El punto inicial sería aquí. Primero he dibujado el vector Y hacia abajo, y el vector Y llega hasta aquí.
De ahí hay que dibujar el empiezo del vector en X, que sería este vector, aquí empieza, ¿no? Y luego nos lleva hacia la derecha. Entonces empieza ahí ese vector, nos lleva hacia la derecha, y ahí tenemos el punto final. Luego del punto inicial, dibujamos un vector directo al punto final, eso hemos visto en la suma de vectores, y esa es la resultante de estos vectores, que esta es la resultante en X, y esta es la resultante en Y, hemos dicho, ¿no? En este paso de la fórmula, ¿no? Esta es la sumatoria en el eje X, es la resultante en X, y la sumatoria en el eje Y nos da la resultante en el eje Y. Entonces ya tenemos aquí las resultantes, pero en los ejes X y Y. Y ahora para hallar la resultante final se suman las otras resultantes que están en el eje X y en el eje Y. Se los suma a los dos vectores y nos da la resultante final, este vector. Y luego es sencillo, muy sencillo calcular su tamaño. A ver, analizando este dibujo, si esto vale 92 de tamaño, 92,23, esto parece que mide más de 100, ¿no? A la vista podemos decir que este vector R parece que va a salir más de 100. Y ahora, ¿cómo se lo calcula? Con Pitágoras, teorema de Pitágoras. Porque el teorema de Pitágoras calcula esta que se llama hipotenusa de un triángulo rectángulo, ¿no? Aquí tenemos un cateto vertical, cateto horizontal y una hipotenusa. Aquí hay 90 grados. Entonces, el teorema de Pitágoras dice R al cuadrado, o sea, hipotenusa al cuadrado es igual a, este R cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. Es decir, este 92,23 al cuadrado más este 25,53 al cuadrado. Todo esto. En la calculadora, lo que está en gris, sale esto. 9158,15. Luego, ya casi está despejado, pero este exponente 2, ahora hay que despejarlo, ¿no? ¿Y cómo pasa al otro lado? Como raíz cuadrada. Entonces, aquí estaba, al otro lado pasa como raíz cuadrada. Le sacamos la raíz cuadrada de 9158,15 y sale un valor de 95 nomás, no ha salido 100. Parecía que iba a salir aquí 100, ¿no? Pero yo me he equivocado, era una mala apreciación. Sale 95 nomás este tamaño. Pero sí tiene que salir mayor a 92, ¿no? Porque este vector sí es más pequeño que este otro vector, que es la hipotenusa, esta resultante es la hipotenusa de ese triángulo, ¿no? Así que si ha salido mayor que 92 está bien, ha salido 95,70. Ya tenemos el tamaño del vector R, la resultante final. Su ángulo de inclinación es muy fácil de hallar, con tangente se puede hallar. Tangente de un ángulo